Tomar la grabación. Súper, entonces buenas tardes a todos y todas. Ya nos estamos empezando a unir. Voy a ir dejando entrar las personas que están en la sala de espera. Les doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Economía Ecológica para el Cambio Climático. Como dijimos ayer, mi nombre es Tamara, yo voy a ser la monitora de esta clase. Les pedimos, por favor, para quienes se conecten, si quieren y pueden, es siempre bienvenido que puedan prender sus cámaras, así el profesor también ve que hay más personas en la clase con él. Las preguntas las pueden ir haciendo en el desarrollo de la clase si quieren o pueden hacerlas al final, ahí lo pueden ir viendo con el profesor. Y vamos a estar también atentos al chat si es que alguien tuviera alguna pregunta por ahí. Así que bueno, sin más preámbulos, Mauricio, te dejo los controles. Gracias, Tamara. Bueno, primero saludarlos a todos nuevamente. Esta es la segunda clase del curso de Economía Ecológica para el Cambio Climático. Nosotros nos vimos el día martes si no me equivoco, donde hicimos un pequeño cambio en el orden de las sesiones. Se supone que esta sesión era de cambio climático y la primera sesión de economía ecológica, pero antes de comenzar dijimos, mira, las vamos a cambiar un poco para colocar mucho más en contexto nuestro curso en particular. ¿Ok? Haciendo un breve resumen de lo que nosotros al menos alcanzamos a conversar durante la clase anterior, nosotros comenzamos haciendo una breve distinción sobre el cambio climático producto de la dinámica interna de los subsistemas climáticos que lo componen. Cuando hablamos de la atmósfera, hablamos de la litosfera, hablamos de los sistemas hídricos. Y al mismo tiempo haciendo la separación de cómo el factor antropogénico, como nosotros, como el ser humano también ha inducido, ¿cierto?, a modificar gran parte de estos subsistemas climáticos, lo que trae como consecuencia, ¿cierto?, una relación interdependiente y coevolutiva. O sea, cada vez que efectivamente nosotros podemos medir, observar y distinguir para poder atribuir esos cambios del clima, podemos distinguir ambos componentes, ¿cierto? La dinámica interna y de lo que nos pertenece a nosotros como responsabilidad humana. Dijimos también de que cada vez que aprendemos del cambio climático, y cada vez que nosotros queremos estudiar el cambio climático, el pensamiento sistémico es un gran aliado. O sea, el pensamiento sistémico, cuando podemos hacer una distinción entre stock, podemos hacer una distinción entre flujos, no solo nos permite identificar distintos elementos, distintas interrelaciones entre estos elementos, sino que al mismo tiempo nos permite identificar distintas funciones y propósitos en los sistemas. Entonces dijimos, mira, cada sistema, ¿cierto?, está compuesto por distintos subsistemas. O sea, nosotros como organismo viviente estamos compuestos por distintos subsistemas que tienen distintos tipos de propósito, ¿cierto? Nuestros órganos, el páncreas, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, el sistema cardíaco, todos los distintos sistemas son pequeños subsistemas que tienen un propósito en particular y que cuando se conectan en un macrosistema, ¿cierto?, nos permiten a nosotros funcionar de una manera metabólicamente bien. Lo mismo sucedía cuando aprendíamos, ¿cierto?, y discutíamos sobre el cambio climático. Dijimos, este es un sistema que acumula energía, existe una entrada, existe una salida, y gran parte de los subsistemas dentro de este planeta Tierra, ¿cierto?, interactúan entre sí y van moviendo o cambiando gran parte del comportamiento de este. Y por último también dijimos, mira, hay una atribución que es importante por parte del ser humano, y esa atribución que es importante proviene principalmente dentro de nuestras actividades económicas, por eso el corazón del curso está, ¿cierto?, la economía, proviene dentro de nuestras actividades económicas. Estas actividades económicas generan naturalmente, ¿cierto?, una demanda de energía y materiales y generan emisiones, generan gases de efecto invernadero, eh, que al incrementar gran parte de la emisión de estos gases capturan mayor radiación solar, ¿cierto? Y cuando se articulan, se juntan entre sí, refuerzan ese efecto radiativo, lo que provoca finalmente este efecto invernadero.
Y lo que en otras palabras también implica que nosotros, ¿cierto?, estemos experimentando todos los años cambios importantes en los patrones, ya sea de la temperatura, de la humedad, de las precipitaciones y traiga como consecuencia, finalmente, eventos extremos, ¿cierto? Tanto en frecuencia como en intensidad, lo que trae impactos económicos relevantes. Entonces, ese fue más o menos el resumen dentro de la primera clase, lo que nosotros estuvimos conversando en ese momento. Mi principal estudio y gran parte de lo que yo, del tiempo que le he dedicado a aprender sobre estas áreas, no está directamente en la dinámica más climática. Yo soy científico social, o sea, trabajo en las áreas de economía, pero como gran parte de nosotros nos toca la responsabilidad de poder comprender los subsistemas que nos rodean. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la clase de economía ecológica. Esta es una clase principalmente de economía. Quiero que tengamos en mente un marco conceptual, quiero que tengamos en mente una pequeña imagen mental de lo que nosotros hemos, o por lo menos hacia dónde vamos, y cuál es gran parte del aparataje más, o sea, la forma en la cual nosotros articulamos causalmente, ¿cierto? Desde los elementos de los procesos planetarios, incluso hasta algunos indicadores de bienestar. ¿Ok? Entonces, deme un pequeño segundo que necesito revisar un pequeño detalle y vengo enseguida. Súper. Ahora sí. Entonces, por qué es útil para nosotros que fijemos un marco conceptual? Porque si ustedes se fijan, el marco conceptual lo que nos permite es manejar un lenguaje similar, ¿cierto? Es manejar un cierto grado de concepto que nos permite rápidamente articular la lógica causal a la cual nosotros queremos llegar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hicimos en la primera clase está contenido en esta columna. O sea, gran parte del efecto, gran parte de la estructura del cambio climático y el estudio del cambio climático proviene de cómo distintos subsistemas climáticos y dinámicas y procesos planetarios interactúan entre sí, ¿cierto? Y van generando distintas propiedades emergentes. ¿Cuáles eran esos subsistemas? Nosotros hablamos del ciclo hídrico, perdón, hablamos de la hidrósfera. Estos procesos planetarios, ¿cierto?, comprenden el ciclo del carbono. Hablamos de la radiación solar, hablamos, por ejemplo, de la biosfera cuando nos referíamos directamente a la biodiversidad. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno o el ciclo del fósforo. ¿Ok? Entonces, nosotros como especie, como humanidad, estamos gobernados por procesos planetarios. Y estos procesos planetarios, ¿cierto?, son la capa de nuestra naranja, la capa más grande, o por lo menos la capa, ¿cierto?, que nos rodea, si es que pensáramos en una naranja. Esos procesos planetarios, a su vez, producen distintos tipos de recursos. O sea, cómo interactúa el ciclo hidrológico con el ciclo del carbono, ¿cierto?, nos permite a nosotros tener suelos biológicamente sanos para poder cultivar cómo, ¿cierto?, distintos procesos atmosféricos, ¿cierto?, y distintos procesos de la Tierra han logrado solidificar ciertos carbones que terminan prácticamente convirtiéndose en elementos caloríficos, en minerales, en distintas piedras que nosotros utilizamos para distintos procesos productivos. Entonces, ¿cómo interactúan estos procesos planetarios? A nosotros nos permite tener un cierto stock de distintos tipos de recursos naturales. ¿Ok? Luego que nosotros comprendemos que son estos procesos los que de a través de los años generan gran parte de estos tipos de recursos, tenemos en la columna número 3 los sistemas de provisionamiento. A mí me gusta el concepto, generalmente no es tan utilizado, pero nosotros dentro de los sistemas de provisionamiento podemos hacer una distinción entre aquellos sistemas físicos, ¿cierto?, la infraestructura, la tecnología, las cadenas de suministro, y aquellas construcciones sociales, el Estado, las comunidades, las instituciones y sobre todo los mercados, que es lo que nosotros vamos a abordar. Entonces, ¿cuál es el propósito general dentro de los sistemas de provisionamiento? ¿Cierto? Asignar recursos. Cuando yo me refiero a asignar recursos, me refiero principalmente ¿cierto?, a la distribución, a la colocación, ¿cierto?, a la utilización de distintos tipos de recursos. ¿Cuáles son esos distintos tipos de recursos? La energía, los materiales, la tierra, el agua, ¿cierto? También recursos monetarios, que ya es parte más o menos de una construcción directamente social.
Cómo estos sistemas organizan gran parte de esos recursos entre sí, los distribuyen de distintas maneras, es lo que a nosotros nos permite como sociedad satisfacer ciertas necesidades humanas, al menos básicas. La alimentación, el uso de agua dulce, ¿cierto? La vivienda, la seguridad laboral, los sistemas de salud. Entonces, a partir de distintos procesos planetarios que dan lugar a distintos tipos de recursos, son generalmente administrados por sistemas de provisionamiento, algunos ya establecidos, algunos que nosotros vamos reconfigurando todo el tiempo y nos permiten a nosotros como humanidad satisfacer distintos tipos de necesidades humanas en distinto orden jerárquico, en distinta profundidad y finalmente la interacción entre esas necesidades humanas a nosotros nos permite acercarnos a esta idea tan abstracta de bienestar, a esta idea tan abstracta de determinar, ¿cierto?, una o subjetiva de cuál es nuestro nivel de satisfacción con la vida, cuál es nuestro nivel de autonomía, cuál es nuestra, ¿cierto?, nuestra capacidad de realización. Lo que, por ejemplo, a mí generalmente me gusta mucho la visión eudaimónica del bienestar, que es una visión más aristotélica que habla sobre el florecimiento humano, o sea, de vivir una vida con sentido, ¿cierto? Vivir una vida con propósito. Entonces, pero vivir una vida con propósito también depende de un componente material, nos guste o no. Somos efectivamente naturaleza y requiere de una entrada y existe una salida de satisfacer ciertas necesidades humanas. Este es un marco conceptual, ustedes lo pueden encontrar en profundidad en este paper, ¿cierto? Que este paper habla sobre si es posible que tener una buena vida dentro de los límites. Y el principal mensaje que quiero yo abordar desde aquí es esta relación, es la relación de los mercados y la relación de los recursos, ¿ok? Porque finalmente los sistemas de provisionamiento, ¿cierto?, toman ciertos recursos y cómo nosotros asignamos esos recursos es una tarea diaria y es una tarea que desde la economía, por lo menos, ha predominado directamente el enfoque del mercado. ¿Ok? Entonces, en esta parte lo que nosotros vamos a hacer es estudiar un poco el mercado, la lógica del mercado como asignador de recursos, por qué el mercado, ¿cierto?, puede ser beneficioso para un determinado tipo de recursos, por qué el mercado no es beneficioso para todos los recursos en cuestión, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque de la economía ambiental, por ejemplo, para abordar algunos temas relacionados con el mercado y finalmente cuál es la distinción mucho más ontológica sobre lo que considera la economía ecológica? ¿Vale? Vamos a partir por el mercado. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes, ¿cierto? Si es que ha tenido o ha estado cerca de algún curso de introducción a la economía, está vinculado a alguna definición de mercado. Una definición de mercado puede ser física o no, en nuestra imagen mental puede ser una buena idea pensar, por ejemplo, en la misma feria del día sábado, ¿cierto? Donde uno asiste muchas veces y hay distintos productores y hay distintos consumidores. Pero no necesariamente un lugar material da a un lugar, un mercado. Necesita que al menos exista algún comprador o algún vendedor e intangiblemente emerge un mercado. ¿Ok? Y el mercado, ¿cierto? Para quienes han leído, por ejemplo, a Polanyi y la gran transformación, es solo uno de los métodos que generalmente es utilizado para poder transar, para poder asignar distintos tipos de recursos y asignarlos principalmente mediante el sistema de precios. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros imaginamos un mercado, siempre es importante que lo limitemos a la naturaleza del producto. Nosotros, los mercados agrícolas son buenos ejemplos para comenzar. Yo hablo del mercado de la papa, yo hablo del mercado del limón, yo hablo del mercado de la naranja, yo hablo del mercado de la manzana. Cada uno de estos mercados tiene dinámicas entre sí y no, y al menos a simple vista, no es conveniente, ¿cierto?, cruzarlo. Es importante observar la dinámica interna de cada uno de estos mercados para poder comprender su comportamiento. Pero sí es importante, y al menos yo creo que quienes han tenido algún curso de economía se ha topado con este gráfico, ¿cierto? Se ha topado con un gráfico de demanda y oferta. Y es que en la mayoría de los mercados,
¿cierto? Como asignador de recursos, están compuestos al menos por una demanda, ¿cierto? Una demanda que tiene una pendiente negativa, que es esta demanda que está acá, y una oferta que tiene una pendiente positiva, ¿ok? Y la interacción de ambos es lo que produce, ¿cierto? O es lo que genera un cierto nivel de recurso, entre muchas comillas, de equilibrio, y vendido, ¿cierto? A un precio o transado a un precio de equilibrio. Entonces, para quienes estudian economía, generalmente la idea de oferta y demanda y estudian distintos tipos de mercado, siempre existirá, ¿cierto? Una demanda y una oferta dependiendo del tipo de recursos que nosotros estemos analizando. Entonces, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la minería, vamos a encontrar un mercado minero que tiene una demanda minera y que tiene una oferta minera. Si queremos hablar, por ejemplo, del mercado agrícola y queremos hablar del mercado de la papa, vamos a encontrar una demanda de papa y una oferta de papa. Queremos hablar en estos momentos del Cyber Day, ¿cierto? Y más de alguno probablemente ha estado revisando algún producto que esperaba comprar, a lo mejor con tiempo. Entonces, alguna bicicleta, el mercado de las bicicletas, algún computador, el mercado del computador. Entonces, siempre es importante identificar que cada vez que yo pienso en un mercado, cada vez que yo pienso en un recurso, cada vez que yo pienso en un producto, en un bien y un servicio, ¿cierto? Tengo que pensar en la demanda y en la oferta. Ahora, ¿cuáles son algunas de las leyes que son importantes tener presente? De que esta curva de demanda que tiene una pendiente negativa, ¿cierto? No tiene una pendiente de esta forma porque se haya inventado, sino porque efectivamente existe una relación que generalmente nosotros estudiamos en economía. Para decirlo en simple, que mientras más alto, ¿cierto? Mientras más alto sea el precio de algún bien o recurso, nosotros demandamos menos cantidad. Entonces, si el precio del bien, por ejemplo, es de $18, aquí están dólares, este ejemplo puede ser cualquiera, nosotros demandamos, ¿cierto? 3 libros, que es la cantidad que aparece aquí. Pero si el precio baja, por ejemplo, a $17, perdón, esto es 18, sí, perdón, 17, nosotros vamos a demandar 5 libros. Si el precio baja, por ejemplo, a $5, los libros están mucho más baratos, nosotros compramos más libros, compramos 30 cantidad de libros. En muchos recursos y en muchos bienes de la economía, cuando el precio de estos bienes generalmente es mucho más bajo, nosotros tendemos, ¿cierto? O la mayoría de nosotros tiende a comprar mayor cantidad de ese bien. Entonces, este es un buen ejercicio de cómo nosotros podemos notarlo. Bueno, yo los espero a todos ustedes saliendo del supermercado y veo cuánto es lo que compraron de ciertos productos a determinados precios. A la semana siguiente suben los precios, por ejemplo, y veo que la mayoría de ustedes a lo mejor compró mucho menos de ese tipo de producto, o postergó o cambió, ¿cierto? Cambió sus planes de compra. Entonces, generalmente hay una relación negativa en la demanda. No pasan todos los bienes y servicios, no pasan todos los recursos, pero generalmente mientras más alto el precio, ¿cierto? De un recurso, menor es la cantidad demandada. ¿Ok? La oferta, en cambio, que son aquellos sistemas productivos, que efectivamente son aquellos sistemas que ofrecen bienes y servicios, tiene una pendiente positiva y es que cada vez que las distintas empresas y los distintos sectores productivos tienen que producir una unidad adicional extra, ¿cierto? Esto efectivamente implica un costo mayor por unidad productiva, un costo marginal de producción, ¿cierto? Que es creciente. Por ejemplo, si pensamos nuevamente en las mineras, cada tonelada extra, ¿cierto?, de producción minera implica que, qué sé yo, que la distinta maquinaria ingrese a mayor profundidad, que tenga que recurrir a mayor cantidad de insumos para poder extraer una nueva tonelada de algún recurso minero. Entonces, efectivamente, una tonelada extra viene al mismo tiempo con un costo marginal extra, un costo marginal de producción. Entonces, generalmente producir mayor cantidad de bienes y servicios, ¿cierto? Viene acompañado muchas veces de cambios en el precio que son crecientes. Porque nosotros esperaríamos, al menos desde la parte más ingenua del estudio de economía, que el precio refleja naturalmente el costo marginal de producción. Por eso es directamente creciente. Bueno,
Hay muchas más cosas acá. Lo importante es comprender de que cada vez que nosotros pensamos en un mercado como asignador de recursos, finalmente lo que nosotros vamos a poder identificar, ¿cierto? Es cómo el precio, ¿cierto? Cómo el precio funciona muchas veces como como un mecanismo de incentivo con respecto a ajustar planes de compra o regular planes de compra. Aquí hay algunos paréntesis que no he dicho, y es que en este momento a nosotros es bien positivista el enfoque que yo le estoy dando para poder describir cómo funciona el mercado. Yo no estoy diciendo que esto sea malo o que sea bueno. Es generalmente lo que nosotros muchas veces observamos cuando analizamos mercados en particular. Entonces, yo efectivamente puedo mirar, ¿cierto? O puedo intentar graficar qué es lo que pasa en un mercado en particular, ¿cierto? Si es que incrementa la oferta, por ejemplo, no sé, ahora nos vamos acercando hacia el invierno, o ya estamos casi entrando en invierno, hay distintos productos, no muchos, pero que incrementan la oferta de bienes agrícolas, por ejemplo, el limón o la naranja. Entonces aumenta generalmente la oferta agrícola, y esto yo lo puedo graficar. Sé que la curva de oferta es la que está, es la que tengo acá. Entonces aquí está la oferta uno, esta es la oferta 2 y la oferta 2 chocó aquí. Tu, 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 tu. Entonces esto, efectivamente en el mercado de los limones, ¿cierto? De la oferta agrícola de limones, incrementó la cantidad de limones transados en el mercado, y ese aumento en la oferta lo que hizo fue disminuir el precio de equilibrio. Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos observando es que en distintos tipos de estaciones del año hay distintos tipos de recursos que aparecen generalmente con mayor disponibilidad, y al existir una mayor disponibilidad, ¿cierto? Disminuye muchas veces el precio del producto. Entonces, hay mayor cantidad transada dentro del mercado. Si nosotros quisiéramos mirar el efecto, por ejemplo, de la benzina, ¿cierto? O el precio del combustible, lo que vimos anteriormente fue, ¿cierto?, una disminución en la oferta del precio del combustible. Y esa disminución en el precio del combustible trae como consecuencia, ¿cierto?, que la cantidad de combustible transado en el mercado global disminuyera, y que el precio del combustible que antes estaba aquí, en este nivel, ¿cierto?, empieza a aumentar hasta este nivel. Entonces, hay menos combustible transado en el mercado a un precio más alto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que generalmente el análisis dentro del mercado para distintos tipos de recursos suele utilizar la demanda y oferta, donde la interacción de la demanda y la interacción de la oferta van moviendo, ¿cierto?, el sistema de precios. Y ese sistema de precios efectivamente tiene consecuencias importantes a nivel social, y principalmente sobre lo que en economía nosotros entendemos como bienestar social. Y ese bienestar social está muy alejado eh, ese bienestar social está muy alejado de nuestra consideración más amplia de bienestar. De hecho, en el marco conceptual que definimos al principio, está muy alejado de esa idea. ¿Ok? Y lo vamos a ver por qué. Parece que por aquí hay un chat. Hola, 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 hola. El cyber es un buen ejemplo. El cyber. Bueno, en la festividad de fiestas patrias semana. Exacto, ¿es cierto? Bueno, ¿qué sucede con los mercados? Nosotros dijimos que dentro de todos los métodos de asignación de recursos, de cómo nosotros distribuimos, ¿cierto? Asignamos distintos tipos de recursos, lo vamos a hacer, lo hacemos mediante el mercado. Y el mercado, la principal herramienta que tiene, ¿cierto?, es este sistema de precios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para que un mercado funcione más o menos bien? Y hay distintos supuestos, ¿ok? Y en la práctica estos supuestos se quiebran con facilidad. Cada vez que nosotros observamos alguna noticia económica, yo generalmente soy bien detallista al leer la noticia, y muy rara vez se explican los supuestos. ¿Ok? Muy rara vez explican los supuestos para que un mercado efectivamente funcione bien. Entonces, algunos de ellos por ejemplo, ¿cierto?, que existe una buena cantidad de productores y una buena cantidad de consumidores. Entonces, cuando nosotros observamos la feria del día sábado, puede ser un buen ejemplo porque tenemos distintos oferentes, distintos productores vendiendo productos más o menos similares, y al mismo tiempo asiste mucha gente, asisten muchas personas a comprar.
No ocurre lo mismo cuando yo tengo un solo productor que es oferente, ¿cierto?, de un solo recurso o un solo servicio. Hace no muchos años atrás, LAN o LATAM era la única empresa, ¿cierto?, que proveía el servicio de vuelo. Entonces pasa, por ejemplo, en algunas regiones del país que hay solo una empresa, ¿cierto?, en el mercado del cine, por ejemplo. Entonces, cuando empiezan a ocurrir este tipo de monopolios o incluso este tipo de oligopolios, ya no estamos hablando directamente de un mercado que generalmente se mueva, el sistema de precios se mueva por esas relaciones entre demanda y oferta. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el agua? ¿Qué es lo que sucede con la electricidad? ¿Funcionaría mejor la asignación de agua si hubiesen muchas empresas ofertando agua o es conveniente de que solo una empresa lo haga? ¿Cómo es lo que ocurre generalmente en muchas regiones del país? Lo mismo ocurre con la energía, ¿cierto? Entonces, el mercado en general y gran parte de los supuestos del mercado son supuestos que son bien restrictivos. Generalmente yo siempre tiendo a un supuesto que es importante, es el de la información perfecta, que tanto la demanda como la oferta manejan la misma información. Y el ejemplo del libro, ¿cierto? Es lo de un auto usado. A cada vez que nosotros compramos un auto usado, el vendedor siempre nos va a decir efectivamente que el auto está en las mejores condiciones posibles, pero nosotros nunca, nunca, nunca tendremos la total certeza sobre todo lo que ha ocurrido con ese auto, sobre el uso de ese vehículo. Quizás, por ejemplo, hay algún registro legal si es que el auto sufrió algún tipo de accidente, algún tipo de choque, pero nosotros no vamos a tener nunca la información. En economía, cuando hablamos de que el mercado, para que un mercado funcione bien, que la información sea simétrica es esencial. Que tanto los productores y los consumidores manejemos la misma información del recurso, ¿cierto? Es crítico. Y eso muy pocas veces se cumple, ¿cierto? Muy pocas veces se cumple. En estricto rigor, lo que nosotros buscamos que el mercado, o por lo menos que lo que intenta hacer muchas veces el mercado, es que logre una asignación eficiente del recurso. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es la naturaleza que el mercado logre hacer una asignación del recurso? Y hacer Mauricio, asignaciones, cuéntame, cuéntame. perdón que te interrumpa, es que hay una Dale. pregunta interesante en el chat. Bárbara pregunta si el mercado se regula solo. Y después Karina, respecto a a lo que explicabas, pregunta si se vuelve un monopolio o no. Quizás si puedes Eh, abordar eso antes de seguir. Mira, que el mercado se autorregula solo es más una premisa. Que el mercado se autorregule solo es más ¿cómo definirlo? Es más es una acción, ¿cierto? De no querer intervenir alguna falla que presente ese mercado. Entonces, voy a hablar un poco más de eso sobre más adelante. Pero que el mercado logre autorregularse por sí solo, ¿cierto? Es más una idea mucho más utópica que más realista. Porque para empezar, para que un mercado funcione bien, necesita cumplir sí y solo sí con distintos tipos de supuestos. Uno de ellos es, por ejemplo, que existen muchos oferentes y muchos demandantes. Otro de ellos es, por ejemplo, que existe información perfecta. Otro de ellos es, por ejemplo, que no tengan incidencia en el precio que se está transando un recurso. Entonces, cuando nosotros observamos que distintos tipos de mercado, vemos, por ejemplo, cómo distintos productores inciden finalmente en el precio del producto, cómo distintos mercados, ¿cierto? La información es muy desigual entre quién produce y quién está comprando. Cuando vemos los casos de monopolio o oligopolio, ¿cierto? Estamos muy lejos de una situación en la que ese mercado logre autorregularse por sí mismo. ¿Ok? Entonces, es más bien un imaginario, más que lo que a ti te proporciona generalmente los datos. Y lo segundo es que, claro, si es que si solamente hay una empresa operando solo dentro del mercado, efectivamente se convierte en un monopolio. Parece que por ahí va la pregunta. O solamente existe un consumidor de un recurso, hablamos de monopsonio. Cuando son poquitas empresas que están controlando un cierto recurso, hablamos de un oligopolio. ¿Ok? En general, lo que busca muchas veces el mercado es, o por qué en economía generalmente predomina la idea del mercado, es porque permite
de alguna manera, o sea, que se asigne el recurso mediante un sistema de precio y no mediante un sistema que nosotros tengamos que intentar acordar por nosotros mismos. Lo voy a explicar un poco más. Aquí hay un ejemplo de una pizza. Yo no sé si alguno de ustedes ha más o menos alguno de ustedes ha almorzó. Puede ser más o menos tentador. Pero si ustedes se notan, la pizza tiene solo 6 pedazos y nosotros en este momento en clase somos 52. Entonces, nosotros podemos intentar elegir repartirnos esta pizza mediante el mercado, ¿cierto? Y vamos a intentar asignarle un precio a cada una de estas pizzas y supongamos que yo vendo directamente cada uno de estos trozos a 1.000 pesos. Entonces tenemos que intentar elegir, ¿cierto? Y todos nosotros tenemos la capacidad de poder pagar esos 1.000 pesos, vamos a tener que intentar decidir a quiénes efectivamente se lo van a comprar y quiénes no van a poder comprar. Lo que yo pudiese hacer, ¿cierto?, es incidir en el precio del mercado, dado que existe una demanda importante por los 6 pedazos de pizza. Entonces, yo pudiese subir el precio, o ustedes al mismo tiempo pudiesen proponerme, oye, Mauro, tú estás vendiendo la pizza, el trozo a 1.000, yo te doy 10.000 pesos por un trozo de pizza porque no he almorzado. Entonces, vamos incidiendo directamente en el precio y se rompen gran parte de estos supuestos. Si nosotros no nos dividimos esta pizza, si nosotros no nos dividimos esta pizza mediante el mercado, vamos a tener que intentar encontrar el mecanismo por el cual nosotros nos vamos a repartir la pizza. Entonces, ese mecanismo puede que no sea tan sencillo. Alguno de ustedes, por ejemplo, va a decir, oye, que nos toque a los 51 que estamos aquí la misma cantidad de pizza. Entonces, eso puede ser a lo mejor un mordisco, ¿cierto? Un mordisco entre todos los que nosotros nos alcanza a tocar un mordisco. Pero tengo que intentar controlar también de que el mordisco que realice cada uno de ustedes sea más o menos de la misma medida. Si mi mordisco es más grande, lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Es que el bien, mi consumo está impidiendo el consumo de alguno de ustedes. Entonces, cuando nosotros buscamos asignaciones de recursos y buscamos asignaciones de manera eficiente, lo que estamos intentando encontrar es que logremos una situación de equilibrio tal que cualquiera de nosotros pueda estar mejor sin que otro esté peor. Y eso muchas veces en economía se conoce como una asignación en el sentido de Pareto. Porque si yo, que tengo la boca más grande, me como un pedazo de pizza y le doy un mordisco mucho más grande, probablemente le quite algún mordisco a alguno de los que también está, ¿cierto?, interesado o por lo menos en el recurso. Entonces, cuando los mercados, ¿cuál es la lógica del pensamiento de mercado? Que si se cumplen estos supuestos, si se cumplen estos supuestos, tenemos muchos productores, muchos consumidores, no existe incidencia en los precios de mercado. Dejamos que los sistemas de precios relativamente funcionen por sí solos. Tenemos información perfecta. Hay otros supuestos más restrictivos, obviamente. Si esto funciona, ¿cierto? Nosotros pudiésemos encontrar las asignaciones de recursos que pueden ser más eficientes que intentar nosotros colocarnos de acuerdo de cómo nos vamos a repartir el recurso. ¿Ok? Y es que aunque ustedes no lo crean, colocarse de acuerdo no es tan sencillo. Y ejemplos políticos tenemos un montón, especialmente en estas últimas elecciones, ya sean presidenciales o ya sea del Congreso, ¿cierto? De diputados y senadores. Entonces, si ustedes rápidamente a la cabeza viene la idea de que con lo que nosotros nos coloquemos de acuerdo, no es tan sencillo. Repartir un recurso, asignar un recurso, generalmente tampoco lo es. Entonces, hay otros mecanismos de asignación, que esto lo tengo un poco más adelante, antes de eso mismo. ¿Qué otros mecanismos de asignación existen, cierto? Que nosotros pensemos que nos vamos a repartir recursos mediante un sistema de órdenes, ¿cierto? ¿Existe alguna autoridad, existe alguna figura autoritaria que dictamina ciertas órdenes para que nosotros repartamos, por ejemplo, el agua, repartamos un bosque, repartamos la tierra, repartamos algunos minerales? Estos son mecanismos de asignar un recurso, de repartirnos un recurso diferente al mercado. La regla de la mayoría, ¿cierto? Que generalmente muchas veces funciona en los sistemas democráticos o en la política. O sea, nosotros para aprobar o para rechazar, ¿cierto? Necesitamos hacer una votación.
Entonces vamos a asignar cierto presupuesto para construir, por ejemplo, un hospital o una plaza y requiere el 50+1 de los votos para esa asignación. ¿Qué otros métodos para asignar recursos tenemos? Los concursos, ¿cierto? Tenemos un concurso donde generalmente quien por participar, uno puede pagar a lo mejor por alguna entrada o no directamente, y quien se va a quedar directamente con el recurso es quien gana. Entonces, si nosotros nos repartimos la pizza mediante un concurso, quien se queda con los 6 pedazos, ¿cierto? Lo podemos hacer mediante una especie de rifa o algo similar. El primero en llegar y primero en ser atendido. O sea, el, ¿cuál es el recurso que generalmente se está asignando ahí, ¿cierto? Es el tiempo. Cada vez que nosotros estamos comprando algún tipo, vamos al supermercado y esperamos nuestro turno muchas veces en las cajas o esperamos nuestro turno para comprar, no sé, tengo idea, un queso o un jamón. Las loterías, ¿cierto? También son otros métodos para poder asignar recursos, aunque no nos gustan y muy deplorablemente en nuestra sociedad al día de hoy, algunas características personales. Por ejemplo, ¿cierto? Yo estaba, no, no, este es un súper mal ejemplo, pero que le den el trabajo a personas que cumplen ciertos rasgos, entre muchas comillas, no sé, físicos, correctos, versus alguien que no le van a dar el trabajo por ciertas características. Y el peor de todos, pero nunca pasa de moda, ¿cierto? La fuerza. O sea, nosotros vemos directamente lo que está ocurriendo con Estados Unidos y es que cómo se asignan recursos mediante el empleo de la fuerza. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que gran parte de estos mecanismos lo que buscan, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a repartir, ¿cierto? El agua. ¿Cómo nosotros vamos a repartir, ¿cierto? El uso de la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a repartir el uso de ciertos minerales, de ciertos fósiles, para producir energía, para producir distintos tipos de bienes y servicios? Entonces, dado que la mayoría de estos sistemas de asignación son sistemas que requieren que nosotros, en primer lugar, lleguemos a un acuerdo y definamos una ruta para que ese acuerdo sea sostenible en el tiempo, eh, es mucho más complejo, ¿cierto? O al parecer, de que, esto es el pensamiento económico, vuelvo a repetir, de que se asignara mediante el mercado. Por ejemplo, hace muy poquito con el retiro de los decretos ambientales, que probablemente ustedes la mayoría los vieron. O sea, durante muchos años atrás, imagina lo difícil que era para los sistemas de evaluación ambiental generar capacidades adecuadas, contratar el personal calificado, que nosotros pudiésemos tener registros, pudiésemos tener data, que nosotros pudiésemos hacer el trabajo en terreno para poder tomar la mejor decisión con respecto a la asignación de un recurso. Si es que este sector está apto o no para construir, hasta qué punto podemos construir o no cerca de un humedal, qué debiésemos hacer con esta zona, transformarlo en un puerto o generarlo en alguna zona de conservación. Y gran parte de esos procesos que muchas veces requieren el estudio toman un tiempo que es importante porque nosotros no podemos llegar y sacar una fotografía, ¿cierto? Cuando hay ciclos estacionales y subclimas, generalmente efectos que requieren un tiempo mucho más prolongado de estudio. Entonces, años nos tomó formar y estábamos probablemente en ese mismo camino para que de un momento a otro un cambio en la asignación de un recurso, cambio directamente el gobierno de turno para que gran parte de ese proceso, ¿cierto?, quedara reducido en la toma de decisión con esa liviandad de decir, mira, esto se estaba retrasando por tanto, saquémoslo adelante. Entonces, cómo nosotros pensamos en los mecanismos de asignación de recursos es crítico. El mercado generalmente, al menos para el desarrollo de la perspectiva económica, dice que puede funcionar asignar un recurso, ¿cierto? Si se cumplen ciertos supuestos. Y esa asignación de recursos a nosotros nos debiese, ¿cierto?, implicar, o nosotros debiésemos tener una idea, o por lo menos poder monitorear una idea de bienestar económico. Y el bienestar económico, generalmente en economía, se mide mediante excedentes.
Hasta aquí, ¿cómo van? Porque he hablado continuamente y no he hecho ninguna pausa. ¿Cómo van? ¿Dudas, preguntas, consultas? Antes de que continúe, se me olvidó mencionarles de que esta clase era probablemente la más densa, pero si ya pasamos esta clase ya estamos al otro lado. ¿Cómo van? ¿Dudas, preguntas? ¿Se ha explicado bien o no se ha explicado muy bien? El mercado se la oferta y demanda, las monedas se quisieron autorregular, se produjo casi el colapso. La crueldad, el código de agua, un ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Vale, súper. Vuelvo a hacer un corolario de esto, vuelvo a hacer un resumen. Nosotros hemos mencionado, partimos hablando del cambio climático, ¿cierto? Y cuál es un poco la responsabilidad del ser humano dentro del cambio climático. Dijimos que gran parte de esa responsabilidad es cómo nosotros hacemos economía, ¿ok? Gran parte de nuestras configuraciones económicas actuales son en gran medida responsables del uso desmedido tanto en materiales como energéticos, lo que trae como consecuencia la emisión continua de gases de efecto invernadero que concentran mayor radiación solar, generan un efecto calorífico mucho más persistente, ¿cierto? Lo que finalmente se traduce en un incremento de temperatura, que es lo que nosotros experimentamos prácticamente año a año. Cada vez que estos sistemas, ¿cierto? Cada vez que nosotros continuemos bajo la misma lógica, estamos incrustados en este círculo, en este loop, en una retroalimentación positiva, y nos acercamos a lo que mencionamos en la clase anterior, este tipping point, estos puntos de inflexión, ¿cierto? Que son umbrales. Y fuera de esos umbrales, nosotros sabemos muy poco de cómo funciona la vida traspasando distintos tipos de umbrales, ¿ok? ¿Qué es lo que ha hecho la economía? Porque este curso generalmente se llama economía ecológica, porque gran parte de nuestra responsabilidad proviene de cómo hacemos economía actualmente. Y esa economía generalmente tiene lugar en el mercado. Pero cuando se pensó en el mercado, aunque ustedes no lo crean, no pensaron en el mercado como el principal culpable. El mercado, ¿cierto?, es uno de tantos métodos de asignar un recurso, donde participa gente que quiere vender, transar algún tipo de recurso, producir algún tipo de recurso y gente que quiere comprar. Entonces, el mercado, bajo esta lógica, en algún momento dice, mira, nosotros necesitamos que el mercado funcione relativamente bien para que el recurso que estemos utilizando, ¿cierto?, se asigne de la mejor manera posible. El problema es que ese recurso, perdón, el problema es que ese recurso que nosotros estamos transando dentro del mercado, ¿cierto? Queda finalmente dominado por un sistema de precio donde en ningún momento ni la oferta ni la demanda generan una especie o cuantifican, ¿cierto?, una escala dentro de estas actividades y que los supuestos no se cumplen, ¿cierto? Nosotros vemos en la práctica que muchos de los supuestos que para que funcione bien el mercado no se cumplan, no se cumplen. Pero no es precisamente culpa del mercado. O sea, cuando nosotros pensamos, ok, no vamos a repartir ni los espacios marinos protegidos, ni los espacios cerca de humedales, ni las praderas, no vamos a repartir ciertos sistemas hídricos, distintos tipos de minerales o de fósiles mediante el mercado. Tenemos que intentar encontrar la mejor manera de poder asignarlo, ¿cierto? De mejor asignarlo. Es directamente no hacer nada con ese recurso, el mejor resultado posible, tenemos que estudiarlo. No sé, una buena parte del componente biológico, ¿cierto? Generalmente yo hago clases en un curso de economía circular en la carrera de agronomía. Eh, y, y una de las funciones que generalmente nosotros estudiamos son unas funciones clásicas de regeneración del recurso. Y increíblemente las funciones de regeneración del recurso necesitan tener un uso adecuado, cualquier tipo de recurso, para que ese recurso mantenga un cierto stock que maximice, que optimice la tasa de regeneración. Si nosotros dejamos que gran parte de los stocks de peces crezcan sin ningún tipo de consideración, efectivamente en algún momento el alimento de los peces se va a hacer escaso y ellos como competencia natural dentro de las relaciones ecológicas, ¿cierto? Van a comenzar a tener probablemente a morir, principalmente porque no tienen el alimento suficiente.
O sea, manejar, o sea, tener efectivamente un ecosistema prácticamente nada intervenido y hacer una intervención biológicamente diseñada como nuestro rol en el ser humano, también es una pregunta importante. ¿Cuál es nuestro rol dentro de los ecosistemas? La poda, por ejemplo, a quien muchas veces también se dedica o tiene alguna huerta en casa o planta, sabrá que efectivamente una forma de potenciar el crecimiento de los tomates, ¿cierto? Es quitando los chupones o manejando muy bien gran parte de la planta. Esa es una intervención humana, ¿cierto? Esa es una acción humana, ¿cierto? Que optimiza o que maximiza, ¿cierto? El rendimiento, que al mismo tiempo es positivo para la planta. Pero todo esto es controlado, todo esto es estudiado, esto no es antojadizo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nosotros tenemos que intentar encontrar cuál es la mejor forma de asignar recursos y el mercado generalmente ha sido el enfoque predominante, muchas veces desde la visión más tradicional, desde la economía, porque permite que exista un sistema de precios que intente regular o intente ajustar la oferta y la demanda y al mismo tiempo nos permite tener una aproximación de lo que nosotros consideramos como el excedente del consumidor o el excedente del productor, que es lo más cercano a una medida de bienestar cuando se habla en economía. Cuando nosotros hablamos de economía sobre satisfacción con la vida, el trecho, ¿cierto?, es bien lejano. La única forma que nosotros nos acercamos al bienestar es mediante un análisis de excedente. ¿Y quiénes son los que es excedente? Cada vez que nosotros participamos en distintos mercados, cada vez que nosotros vamos directamente al supermercado y compramos distintos tipos de productos, entonces yo lleno mi carro con algunos productos agrícolas, con algunos productos de limpieza, con algunos productos de, qué sé yo, de panadería, pero es muy probable que cada uno de nosotros tenga una disposición a pagar diferente, ¿cierto? Por distintos bienes y servicios. Por ejemplo, mi disposición a pagar por un corte de pelo es malísima, es malísima. Pero no precisamente porque no quiera pagar por un corte de pelo, sino porque probablemente de niño tuve un cierto grado de terror con los cortes de pelo, un cierto grado de trauma, que hasta el día de hoy siento que cuando me están cortando el pelo es muy difícil para mí manejarlo. Entonces mi disposición a pagar por un corte de pelo es muy diferente a probablemente alguien que cuide mucho más a lo mejor su cabellera, ¿cierto? Y esté dispuesto a, ¿cierto? A tener a poder invertir o a pagar mayor cantidad por un corte de pelo. Como yo tengo una disposición a pagar mucho más baja, ¿cierto? En estricto rigor, esa plata que yo no estoy utilizando en un corte de pelo, la puedo estar utilizando, ¿cierto? En otro bien o servicio. La idea de excedentes en economía es directamente la aproximación más latente del bienestar. Como ustedes muchas veces no pagan lo que están dispuestos a pagar por distintos bienes y servicios, queda un excedente. Y cada vez que utilizan ese excedente en otro bien, ¿cierto? Es una medida aproximada de bienestar. Yo sé que esto puede sonar súper simplificador y generalmente hay una gran teoría que está detrás de esto. Aunque no lo crean, no está tan equivocada. Cuando nosotros hablamos de, mira, claro, ahora mismo yo, por ejemplo, eh, quiero comprar un cierto tipo de producto, estaba dispuesto a pagar más por ese producto, por lo tanto esa plata que yo no voy a gastar acá me sirve para costear otro bien o otro tipo de recurso, un ahorro o algún otro tipo de servicio. Entonces, y eso limitadamente es la aproximación que generalmente desde la economía nosotros hablamos del bienestar. ¿Ok? ¿Por qué yo les menciono esto? ¿Por qué yo les menciono esta idea simplificadora del bienestar? Yo los menciono en particular porque lo que a nosotros nos interesa muchas veces cuando estudiamos el cambio climático, ¿cierto? Es cómo cambia el bienestar de generaciones actuales y de generaciones futuras, ¿cierto? Frente al acceso de cierto tipo de recursos que van a estar condicionados y limitados por algún proceso planetario que ya se encuentra alterado. Entonces, el cambio dentro del el efecto de cambio climático moldea gran parte de procesos planetarios, vuelvo a repetir, ¿cierto? Que condiciona o limita distintos tipos de recursos que van a ser nuevamente transados en el mercado y que dentro del pensamiento económico, ¿cierto? Hay que intentar asignarlos de una manera eficiente, de una manera basándonos más o menos en el bienestar.
¿Es el mercado el único asignador de recursos? No lo es. Gran parte de todos los otros mecanismos de asignación requieren que nosotros nos pongamos de acuerdo de cómo nos vamos a repartir el recurso. Entonces, por ejemplo, si alguno de nosotros está muy preocupado por las generaciones futuras, vale, nosotros intentamos determinar cuánto es lo que vamos a dejar de consumir, ¿cierto? Ahora, para que pueda quedar de ese recurso, ¿cierto? Para las generaciones futuras, para nuestros niños. Entonces, hay un problema, el cambio climático es un problema intertemporal de asignación de recursos desde el punto de vista económico. Y como los mercados generalmente no funcionan de manera idónea, lo que nosotros, o por lo menos la forma en la cual tratamos el cambio climático, ¿cierto? Es como una falla de mercado. Y este concepto es importante porque todo lo que no funciona bien bajo la lógica del mercado, los economistas más tradicionales lo llaman una falla del mercado. Entonces, por ejemplo, que nosotros no consideremos adecuadamente el trabajo del hogar o que el trabajo del hogar no tenga un sueldo o el trabajo de cuidado, generalmente con nuestros adultos mayores o adultos discapacitados, ¿cierto? No tenga alguna asignación económica, por ejemplo, es una falla del mercado. ¿Qué otra falla del mercado es importante dentro del componente económico? Los problemas ambientales. Cada vez que tengo una empresa que está produciendo un recurso y está contaminando un río, aguas arriba, y ese río, ¿cierto?, fluye y contamina aguas abajo a distintas comunidades agrícolas que utilizan ese río para poder regar sus cultivos, ¿cierto?, se está generando una externalidad. Cada vez que la mayoría de nosotros, ¿cierto?, en emergencia ambiental, eh, utiliza, por ejemplo, leña húmeda para calefaccionar los hogares, está generando contaminación, ¿cierto? Está generando material particulado y ese material particulado tiene un impacto en un tercero, una externalidad. La externalidad en general, ¿cierto? Y estas tratadas como falla de mercado, gran parte de nuestros problemas ambientales son generalmente denominados o etiquetados como externalidades. Y también existen, y si bien la mayoría de las externalidades son negativas, también existen externalidades positivas, pero son las mínimas. O sea, que aquí, por ejemplo, a esta clase ingresen 50 personas en el mundo que no estaban contempladas o que no estaban registradas y aleatoriamente llegaron a esta sesión, ¿cierto? Les llega una externalidad positiva a ellos porque están aprendiendo a lo mejor algún tipo de concepto nuevo. La educación es un muy buen ejemplo de la externalidad positiva, pero la mayoría de las externalidades, ¿cierto? Son negativas. Gran parte de estas externalidades es el nombre que se utiliza principalmente a los problemas ambientales, cuando falla el mercado en asignar recursos. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la idea? Sí, parece que hay por ahí una pregunta. ¿Se escucha? O yo perdí el audio, ¿no? ¿Aló? ¿Se escucha ahí? ¿Aló, aló? Sí, Ya un escucho poquito muy bajito, mejor. ¿no? Sí, Escucho bajito. muy bajito. ¿Ahí sí? Sí, La ahí parece consulta que era, creo que escucho un poquito más. Se escucha muy Patricio, bien, gracias. ya, la consulta es, ¿una, ¿una falla del mercado trae como consecuencia una externalidad negativa o una externalidad negativa genera una falla del mercado? Ahí me perdí un poquito. ya, creo que alcancé a escuchar, pero se escuchó muy poquito. O sea, la externalidad como tal, ¿cierto? Es el efecto de cuando interactúan dos partes, un agente y un principal. Pueden ser cualquiera, un demandante, un productor, una comunidad, dos vecinos, un agente y un principal. La interacción provoca un efecto en un tercero, se genera una externalidad. Eh, ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Gran parte de los problemas ambientales se producen precisamente, ¿cierto?, por una interacción entre un sistema productivo y un sistema de demanda que genera una externalidad en un tercero. ¿Ok? Entonces, obviamente cuando se genera esa externalidad, eso también puede desencadenar
distintos, distintos fallas en el mercado, pero una falla en el mercado son todos los problemas que violan, ¿cierto? Condicionan los supuestos para que el mercado funcione bien. Entonces, efectivamente, cada vez que un mercado no funciona bien y está generando a lo mejor un problema ambiental, ese problema ambiental es una externalidad. No tratar esa externalidad también puede seguir, ¿cierto?, provocando otra falla en el mercado o puede provocar una falla en otro mercado. Un muy buen ejemplo de esto es que eh, la contaminación muchas veces en los cuerpos de agua, como se genera una contaminación en un río, se genera la contaminación en un lago. Esta contaminación eh, tiene un impacto directamente en el ecosistema. Voy a hablar un poco de la valoración, creo que me he demorado mucho en algunos conceptos, pero tiene un impacto en el ecosistema, pero no tiene un impacto directo, ojo con esto, mira, no tiene un impacto directo cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la total de producción de esa comunidad o de ese territorio, de esa región o de ese país. Económicamente no tiene un impacto el valor económico, la contaminación no tiene un impacto en el valor económico. ¿Ok? Lo cual, obviamente, para nosotros, que conocemos efectivamente el daño medioambiental que se está haciendo, ¿cierto? Es crítico, pero sí tiene un impacto económico cuando yo contrato un servicio de limpieza que va a ir a quitar la contaminación. Eso sí se contabiliza increíblemente en nuestras cuentas económicas, pero no el daño ecológico, que es una de las principales falencias. Entonces ahí hay una falla del mercado gigante, ¿cierto? Y que provoca directamente una externalidad, ¿cierto? Y se genera esta contradicción, o sea, una externalidad puede seguir incrementando una falla de mercado, ¿ok? Creo a ver si a lo mejor por ahí pude haber respondido un poco la pregunta. Denme un pequeño segundo, que estaban golpeando. Vale. Eh, Voy a pasar directamente aquí un poco para ir acelerando porque ya efectivamente son las 3. Me demoré un montón, perdón, perdón. Creo que me emocioné hablando sobre algunas ideas. Vuelvo a hacer un poco de resumen para que no nos perdamos y que no suene todo esto una cantidad de conceptos que estoy intentando digerir y no entiendo prácticamente ninguno de ellos. Identificamos la atribución, ¿cierto?, de nuestro rol como humanidad dentro del efecto de cambio climático. Gran parte de esa atribución proviene de nuestras actividades económicas. La forma en la cual nosotros hacemos economía es a través de la asignación de distintos tipos de recursos que tienen fines alternativos o fines competitivos. Eh, ¿Qué me refiero con esto? ¿Cierto? Tenemos un presupuesto nosotros muchas veces como familia sobre cómo vamos a destinar el gasto, el gasto familiar. Las municipalidades tienen que decidir si construyen, ¿cierto?, un nuevo CEFAM o una nueva plaza. Hay un proyecto del gobierno, ¿cierto? Ahora hace muy poco con la nueva cuenta pública de un endeudamiento de 6.000 millones de pesos que se va a destinar, ¿cierto? Que se tiene que destinar a probablemente a construir un puerto en Dominga o una nueva minera en el norte. Eh, Ya voy a terminar con las ironías porque creo que no me ha ido muy bien cuando soy muy irónico. Pero, en fin, un recurso que tiene fines alternativos y tiene fines competitivos. Entonces, la forma en la cual nosotros asignamos ese recurso tiene distintos mecanismos. El mecanismo que involucra o el mecanismo dominante, ¿cierto? Que involucra un sistema de precios es directamente el mecanismo de mercado. ¿Hay otros mecanismos que funcionan igual que el mercado? Claro que sí, hay otros mecanismos de asignación, ¿cierto? Lo importante es identificar cómo repartimos recursos al mismo tiempo que identificamos el mecanismo más idóneo para hacerlo. La prioridad siempre es maximizar el bienestar social. Entonces, si el mercado es el mejor asignador de la papa, vale, no hay problema, que la papa se siga transando en el mercado. Que el mercado sea el mejor asignador de la educación, probablemente no. Entonces vamos a tener que intentar encontrar otro mecanismo de asignación. Dado que el mercado ha sido el enfoque predominante dentro de la economía por el sistema de precio, porque el sistema de precio me permite observar, me permite monitorear,
me permite hacer proyección, me permite hacer presupuesto, ¿cierto? Ha sido el enfoque predominante. Lo que nosotros, o sea, ha sido el enfoque predominante. Cuando el mercado no funciona bien, se genera una falla en el mercado. Cuando el mercado no asigna adecuadamente, se genera una falla del mercado. Las principales fallas del mercado que son ambientales se consideran externalidades. Eso quiere decir que de la interacción de dos partes, ¿cierto? Por el hecho natural de interactuar, se generó un efecto en un tercero, lo que produce con la contaminación atmosférica, ¿cierto? La emisión de gases de efecto invernadero, como las empresas, ¿cierto? Producen distintos tipos de bienes y servicios sin una consideración sobre los gases de efecto que ellos emiten, la contaminación en nuestros cuerpos de agua, la cantidad de plástico que utilizan ciertos productos, ¿cierto? Eh, entonces, cuando los mercados no funcionan bien, generan este tipo de externalidades ambientales. En un momento, obviamente, esto no es ciego para quienes estudian economía y dentro de la economía ambiental surge la principal área para tratar los problemas ambientales, ¿ok? Para tratar esas externalidades. Como la economía ambiental surge directamente desde la economía, no sale mucho del mercado. Sigue pensando en el mercado y en el sistema de precios como el principal ajuste o el principal herramienta que tenemos para corregir esa externalidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que emite un montón de gases de efecto invernadero, desde la economía ambiental, yo voy a intentar penalizar esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, yo puedo ir desde a la empresa y decirle, oye, tú estás emitiendo una cantidad desorbitante de distintos gases, por lo tanto, ahora por cada tonelada gaseosa de emisiones, ¿cierto? Yo te voy a cobrar un impuesto. Entonces, ¿cuál es un poco la naturaleza? Es que efectivamente se penalice, ¿cierto? La contaminación. Entonces yo voy e intento colocarle algún medidor, algún tipo de instrumento que logre capturar el nivel de emisiones. Entonces mensualmente yo tengo que ir a observar, vale, tú contaminaste o emitiste 30 toneladas de gases, por lo tanto tienes que pagar, ¿cierto? 5 millones de pesos en contaminación. Se espera que en teoría, dado que ahora tiene un castigo económico, contamine menos. ¿Qué otra herramienta tiene la economía ambiental? Permisos transables, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un permiso transable? Dice, mira, en cierta comuna, la cantidad de emisiones máxima que puede emitir la comuna es de 300 toneladas. Entonces, a cada una de las empresas que emite gases de efecto invernadero se les asigna una cuota de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando van a haber empresas que contaminan más y otras empresas que contaminan menos, alguna de ellas va a llegar muy rápido a su cuota y lo que va a hacer probablemente, ¿cierto? O lo que puede hacer bajo un esquema de permisos transables es que vaya a las empresas más pequeñas y le compre su permiso de contaminación. Entonces, yo que soy más pequeño y digo, ya, ok, yo no produzco, ¿cierto? Tú me compras lo que yo puedo contaminar, entonces tú puedes seguir contaminando. Estándares de emisión, algunos tipos de subsidio para el intercambio de ciertas tecnologías, la misma regulación, pagos por servicios ecosistémicos, ¿cierto? Son algunos de los instrumentos de la economía ambiental. ¿Son perfectos? Claramente no. No son perfectos en lo absoluto. Son totalmente, eh, so- no es manejables, pero estoy buscando gran parte de que para que estos instrumentos funcionen en la práctica requieren de una correcta fiscalización. Y esa fiscalización muchas veces ocurre de maneras, eh, no quiero mencionar la palabra absurda, pero si
en distintas empresas contaminantes que yo sé que contaminan, las voy a ir a fiscalizar, muchas veces incluso se les llama por teléfono antes, para avisar que efectivamente se les va a ir a hacer la fiscalización. No sé si alguno de ustedes está cerca de Cernapesca. En Cernapesca muchas veces tienen que ellos declarar, tienen que declarar si cumplieron o no con las cuotas de producción, ya sea industrial o artesanal, y hay una persona generalmente encargada de hacer esa fiscalización. Y a esa persona de las fiscalizaciones generalmente se le soborna con distintos tipos de productos. No es que todo CNPq esté así, este es un caso muy aislado. Eh, entonces, es muy importante comprender que gran parte de los instrumentos que tiene la economía ambiental lo que afectan directamente, ¿cierto?, es corregir una externalidad, un problema ambiental mediante el sistema de precios. Entonces, si una empresa le van a cobrar ahora por la contaminación que genera, ese extra por contaminación debiese introducirse en el precio de mercado. Entonces, el producto que vende esa empresa va a estar más caro. Si ese producto que está más caro probablemente disminuye la demanda, ¿cierto? Entonces, naturalmente disminuye la cantidad transada de ese recurso. Eso en la práctica ocurre, probablemente en muy pocos casos, ¿cierto? Pudiésemos intentar cuantificarlo. Y esto es porque el mercado, lo que llamamos, bueno, en realidad, oye, creo que Mauricio, cuéntame, estoy haciendo una de lo que me queda, a ver si lo dejo entonces para la tercera clase. Dime mientras. perfecto, te leo algunas preguntas entonces. Vale. Valentina pregunta si, te la voy a leer, al definir falla de mercado como decisiones privadas que generan costos o beneficios sociales, ¿es desde qué mirada económica? Si se puede explicar más quizá, cómo entender los beneficios sociales podría ser, digamos, como una falla. Y la segunda pregunta, Bárbara dice si podría ser la valoración contingente también un instrumento. Esto era en relación a la última diapositiva que mostraste, ¿cierto? Y Karina pregunta también si ahí entra el tema de la venta de los bonos de carbono, también de la última diapositiva que mostraste. Súper. Mira, parece que probablemente voy a alcanzar a llegar a economía ambiental, pero no se preocupen porque es más o menos vamos relativamente bien dentro del total de contenidos del curso. Lo primero es hacer más o menos esta distinción. Muchas veces cuando uno trata algunos problemas ambientales como externalidades bajo el marco de mercado, bajo la lógica de mercado, también puede hacer un juego de oferta y demanda y hay distintos tipos de modelos que en lugar de graficar la demanda, hay un equivalente como la curva de beneficio social o de beneficio marginal social, que en estricto rigor también es la relación económica sobre la disposición a pagar de ciertos bienes, y también está la curva del costo marginal social, que es esta curva que aparece acá. Entonces, muchas veces cuando yo tengo este tipo de modelo y, por ejemplo, le coloco acá una curva de demanda o en este tipo de modelo como curva de beneficio social o beneficio marginal social, lo que tengo es que este es el mercado. Este es el mercado, tal cual. Esta es la cantidad, ¿cierto? Y este será muchas veces el precio del mercado. El mercado directamente la relación entre la demanda y la oferta o el consumo y la producción. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo cambio el lente bajo la economía ambiental? Yo digo, mira, todo lo que produce el mercado, ¿cierto? Genera un costo en el ambiente, genera un costo en el entorno, genera un costo, ¿cierto? Externo. Este costo externo es muy importante que bajo la economía ambiental primero esté valorizado o podamos intentar valorizarlo, ¿ok? La valorización aquí, bajo la lógica de mercado dentro de la economía ambiental, es súper clave. Y a ver si lo alcanzamos a intentar explicar. Pero sabemos que tiene un impacto en el entorno, que la producción de cierta empresa,
¿cierto? Ya sea, por ejemplo, la producción forestal, ya sea la producción minera, ya sea la producción de plástico, ¿cierto? Genera un impacto en el entorno y ahí se genera un costo. Entonces, cuando nosotros estamos en este nivel, en el mercado, estamos transando una cierta cantidad de algún recurso, toneladas de minerales, toneladas de pesca, toneladas de fardo, la ganadería, por ejemplo, animales, y se venden a un precio, ¿cierto? De X, que en este caso en el ejemplo aparece 300, pero no es necesario o sea, no es necesario el valor. Como sé que hay un costo externo, ¿cierto? Cuando yo sumo el costo privado y el costo ambiental, ¿cierto? Llego a la curva de costo marginal social, que es la que está aquí arriba. Esa curva de costo marginal social lo que me está diciendo es que si yo considero el daño ambiental, ¿cierto? Si yo considero el impacto en el entorno de esa actividad productiva, de transar ese recurso, el precio o costo, ¿cierto? Acá, en economía generalmente ese costo o el costo marginal de producción debe ser igual al precio de mercado, debe ser más alto. No debe ser 300, debe ser 500. Entonces, ese producto que yo estoy transando en el mercado, cuando yo considero el costo que genera en el entorno, ¿cierto? Debiese, ¿cierto? Tener un precio mucho más alto del que nosotros estamos pagando. Poder valorizar, poder hacer esa valorización es crítica. Por dos razones, porque a nosotros nos permitiría, ¿cierto?, cambiar muchas veces el uso con respecto al recurso y mediante los mecanismos de precio, que yo no digo que sean perfectos ni tampoco que sea el mejor mecanismo actual, ojo con eso, eh, pero reflejaría de alguna manera el grado de escasez más adecuado que tiene el recurso. El mejor ejemplo de esto es lo que nosotros pagamos por el agua. Entonces, ¿cuántos de nosotros cree que paga, ¿cierto? Lo que efectivamente vale, ¿cierto? En términos de uso económico, también como uso ecológico, el agua. ¿Cuántos de nosotros tiene un uso indiscriminado y generalmente paga una cantidad que es relativamente, ¿cierto? Bueno, ando muy pegado con la palabra absurda, pero que no refleja efectivamente el grado de escasez del recurso. ¿Ok? Ya será con la primera pregunta. Eso es lo que significa muchas veces cuando yo considero el costo externo y cuando sumo el costo externo con el costo privado, ¿cierto? Tengo el costo social, que es la consideración de ambos costos. La segunda pregunta parece que estaba ¿cierto? Estoy revisando por aquí. En caso de contaminación, comunidad de costos monetarios, al definir fallas de mercado como decisiones privadas que generan costos, se escucha muy bajo. Ahí entra el tema de la venta de mono y contingente también. Claro, dentro de los mismos instrumentos de la economía ambiental, a nosotros, la mayoría de estos instrumentos funciona generalmente bajo la estructura. Estos son, por ejemplo, instrumentos que están aplicados directamente al sistema productivo o a la oferta, pero también están los instrumentos que nosotros podemos identificar hacia la demanda. Y ahí aparece muchas veces la valoración contingente. Y generalmente dentro de la misma valoración contingente, nosotros podemos intentar valorizar nuestra relación con algún bien ambiental, ya sea mediante lo que se conoce como preferencias reveladas, ¿cierto? O preferencias declaradas. Entonces, las preferencias declaradas lo que buscan es en términos simples, ¿cierto? Preguntarnos a nosotros mismos cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a pagar, por ejemplo, para proteger un parque. ¿Cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a pagar para poder acceder a cierto tipo de recursos? ¿O cuánto es lo que nosotros estaríamos dispuestos a pagar para financiar una ciclovía? ¿Cuánto es lo que nosotros debiésemos estar dispuestos a pagar, ¿cierto? Para poder visitar, qué sé yo, parques nacionales, etcétera. ¿Ok? Que generalmente, ¿y qué es lo que te permite a ti medir dentro de la economía ambiental? ¿Cuánto es lo que nosotros, ¿cierto? Valoramos de alguna manera ciertos activos o recursos ambientales. Eh, y preferencias obviamente declaradas, que muchas veces que la mayoría de nosotros de estos enfoques siempre hay tensión porque tendemos en algunas ocasiones a mentir, tendemos en algunas ocasiones a mentir dependiendo del instrumento,
Por lo tanto, generalmente hay otro enfoque que dice, mira, a mí me interesa más observar cuál es la disposición a pagar por distintos tipos de productos de origen orgánico o de productos de libre pastoreo o cómo ha cambiado la disposición a pagar por aquellos productos que no tienen ningún testeo animal, por ejemplo. Entonces son distintos tipos de instrumentos que dentro de la misma economía ambiental a lo que se reduce finalmente es tratar de mover los precios del mercado, mover las cantidades y los precios del mercado. ¿Es el mecanismo más óptimo? Probablemente no, pero es uno de los pocos mecanismos que también tenemos, ¿cierto? A nivel económico. Parece que hay un mensaje más, no sé si alcanzó ¿verdad? Pero ese precio considera el costo marginal se debe aplicar solo si la empresa se haga cargo de esa externalidad. Hay tantos padres, cuando hablamos de permiso transal, ¿no estaríamos estimulando un mayor impacto ambiental? Claro. Entonces, gran parte de esas mismas dudas es lo que muchas veces desde la corriente económica lo que empuja es tratar de pensar por enfoques que sean no más radicales, pero sí más responsables. Porque finalmente, bajo la misma lógica de la economía ambiental, está la premisa de que el sistema de precios y que los mecanismos de asignación de recursos basados en el mercado pueden provocar soluciones de mayor bienestar que otros mecanismos alternativos que no alcanzamos a revisar en mayor detalle, que las loterías, que las subastas, que... Entonces, que nosotros podamos participar entre muchas comillas libres del mercado y si ese mercado funcionara relativamente bien, nosotros debiésemos llegar a una situación entre muchas comillas óptima o de mayor bienestar. Pero finalmente el enfoque de la economía ambiental que es complementario, no resuelve el problema directamente, ¿cierto? No resuelve muchas veces el mismo problema. Ahora, en ese mismo grado de complementariedad, es que esto es súper importante, que esto es súper importante, que yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero creo que son como 15, 20 años atrás, de uno de los derrames petroleros, ¿cierto?, más grandes que ha tenido nuestros océanos en el Golfo de México. Y es que ese derrame petrolero trajo consigo una pregunta que generalmente muchas veces es incómoda, que con respecto a si nosotros debiésemos valorar económicamente gran parte de nuestros recursos naturales. O sea, por una parte, una buen componente de la investigación eh, y gran parte de los enfoques antropológicos y sociológicos nos dicen de que la naturaleza tiene valores intrínsecos por sí sola, ¿cierto? Por lo tanto, no debiésemos asignar ningún tipo, ni siquiera alguna aproximación de algún valor económico, porque hay un valor intrínseco, ¿correcto? Del cual yo también, ¿cierto? Creo complementario. Eh, pero efectivamente, cuando un ecosistema no tiene una aproximación de su valor económico, frente a un derrame petrolero, ¿cierto? Y asignarle la responsabilidad a quien está contaminando, ¿cómo nosotros calculamos el castigo económico? ¿Cómo nosotros castigamos directamente lo que debiese pagar o compensar por todo el daño, por todas las externalidades que va a provocar directamente ese derrame petrolero? Porque ese derrame petrolero no saldrá del mar, solamente sale mediante una acción humana, ¿cierto? Por las distintas corrientes marinas llegará a distintas partes del mundo, destruirá arrecifes, destruirá corales, destruirá ecosistemas completos. ¿Cómo nosotros calculamos ese daño? Si es que yo no tengo un valor económico asociado, ¿cierto? El costo económico de esto va a ser cero. Si yo no tengo un trabajo que efectivamente se dedique a decir, mira, lo que tú hiciste, ¿cierto? Tiene un daño de, qué sé yo, de 900 millones de dólares, por decir alguna estupidez. Eh, cuando yo no trabajo directamente en esa área, esto puede decir, ah, mira, oye, esto acabas de dañar irrecuperablemente un ecosistema, vamos a pagar con cárcel solamente, vamos a pagar con el pago máximo, cadena perpetua, pero como esto no está valorado económicamente, ¿cierto? No tienes que pagar nada. Entonces,
Muchas veces, ¿qué quiere decir? ¿Este es el único enfoque? No, este no es el único enfoque. Generalmente la economía ambiental, el trabajo de la economía ambiental también hace un trabajo importante de poder decir, vale, ok, o sea, tratemos de tomar esto en perspectiva y también consideremos, ¿cierto?, que ese daño ambiental o ese instrumento que busca corregir esa externalidad también tenga asociado el valor económico. ¿Ok? Y creo que más o menos alcanza. Cuando hablamos de permisos transables, no estaríamos estimulando mayor. ¿Ya? Claro, lo que es justamente ahora no en clase, habría que considerar esta futura generación. Exacto. Entonces, no resuelve directamente el problema. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página del Ministerio de Medio Ambiente, van a encontrar que en las distintas áreas de trabajo, y que espero que estas áreas no se reduzcan, ¿cierto? Por lo menos durante los próximos años, van a encontrar de que dentro de los componentes está aquí economía ambiental, ¿cierto? Economía ambiental. Y que cuál es gran parte de la lógica, ¿cierto?, de la economía ambiental, es poder intentar complementar no solamente con uno de los enfoques, ¿cierto?, sino al mismo tiempo avanzar en una valorización económica complementaria, ¿cierto?, de las decisiones. ¿Corrigen el problema? Todavía no corrigen el problema, pero complementan, ¿cierto?, nuestro set de herramientas, ¿ok? Vale. ¿Qué tal? Hasta ahí. Yo doy la última idea y creo que alcanzamos. ¿Se explicó relativamente bien o no se explicó? ¿O necesitan un pequeño resumen para poder colocar todo en orden? Eh, Estoy mirando por acá, todo bien. Bueno, parece que dormía el resto porque no hay nadie más. Sí, es mucha información. La verdad, yo creo que probablemente he pecado de mucha información, pero gran parte de las ideas generales más o menos las intentamos repetir, que son el núcleo central de la clase y ustedes después pueden revisar el material con más calma y poder hacerlo en estudios un poco más pausados. Eh, Me despido generalmente con este concepto. Gran parte del enfoque del mercado, de pensar en el sistema de precio para corregir las externalidades, de que una vez que se produzcan estas externalidades, estas fallas de mercado, que una de ellas son las externalidades, como los problemas ambientales, miremos estos problemas ambientales desde la economía hacia la ecología, es decir, intentemos encontrar el castigo económico más adecuado para que esa empresa, ¿cierto?, pueda considerar ese costo externo, ese daño ambiental, y pueda, y nosotros tener una asignación mucho más eficiente con respecto a la cantidad de emisiones que genera, con la cantidad de residuos que vierte en algunos cuerpos de agua, con la cantidad qué sé yo, de espacio que tiene para manejar la capacidad de carga en los sistemas ganaderos. Pero efectivamente esto no resuelve muchas veces el problema, sino que más bien lo complementa. Y cambiar el lente, cambiar el foco es súper importante dentro de esto. Y esta imagen la menciono cada vez que introduzco generalmente los temas dentro de economía ecológica que tiene que ver con la línea Princeton. La línea Princeton viene de la náutica, ¿ya? Yo no soy experto en náutica para nada, pero generalmente cuentan en los retratos anteriores que una forma de poder determinar el peso adecuado de transporte que podía cargar algún barco, ¿cierto?, en alguna navegación, era una línea que generalmente se dibujaba muchas veces como a esta altura. Entonces, a medida que se cargaba, ¿cierto? A medida que se cargaba el barco, naturalmente el barco comenzaba a hundirse de a poquito, hasta cuando se llegaba a gran parte cuando la línea tocaba, ¿cierto? Esa línea tocaba la superficie del mar, nos avisaba o avisaba que efectivamente ya habíamos encontrado la carga
más eficiente, ¿cierto?, para que el barco viajara de una manera segura, ¿ok? Para que el viaje fuera seguro. Independiente de que aquí quedaran espacios aún para seguir metiendo carga, independiente de que existiera espacio libre. Entonces, muchas veces desde la economía ambiental o el enfoque de la economía más tradicional, es decir, oye, si aquí queda espacio disponible, aquí sí o sí tenemos que colocar carga. Dentro de la economía ecológica, lo que define es un límite. Es decir, mira, este es el límite y no podemos transar porque el sobrepasar ese límite a nosotros no nos asegura que tengamos un viaje seguro. ¿Cierto? Que, no, que frente a cualquier tipo de perturbación durante el viaje, el barco se dé vuelta o cambie gran parte de su estructura. Por lo tanto, la línea Pinzón nos proporcionaba a nosotros un cierto grado de supervivencia. La línea Pinzón proporcionaba lo que llamamos en la clase número uno el tipping point, el efecto umbral, ese efecto de seguridad. Entonces, la economía ecológica, cuando nosotros hablamos de la economía ecológica, esa línea Pinzón es un principio intransable. Es decir, el reconocimiento de límites es claro tanto para nuestros sistemas productivos y también para nuestros sistemas de consumo. Entonces, ¿cómo nosotros avanzamos en esa idea, ¿cierto? Si la economía ambiental ya la tiene difícil, que busca todo mediante el mercado, desde la economía ecológica todavía es mucho más cuesta arriba. Pero creo que efectivamente es el desafío que nosotros tenemos para poder estudiar y para poder eh, abordar los impactos del cambio climático. ¿Vale? Lo voy a dejar por ahí. Hay varias cosas que no mencioné, probablemente algunas que retome durante la clase que viene. Me voy con la línea Plinson. Con la línea Plinson. Es bastante información. Muy bueno tener la presentación para repasar los conceptos. Yo les voy a enviar esto. También les voy a enviar probablemente algún libro para que ustedes puedan tenerlo dentro de sus herramientas. ¿Vale? Creo que vi por ahí una manito levantada. Karina puede ser. Sí, hola Mauricio. Primero, muchas gracias por la presentación. Súper Gracias, Karina. interesante todo. Estoy tratando de colocar la cámara, pero como que no me funciona. Ahí sí. Bueno, yo después de todo esto y de las miles de metodologías, bueno, no sé si miles, pero para regular el mercado, yo quería preguntarte a ti. ¿Cuál crees tú que es la mejor fórmula para Chile y quizás, no sé, el mundo? Porque igual es diferente Chile al resto del mundo, los territorios son súper diferentes y todo se mueve de forma diferente. Pero según tu conocimiento, ¿cuál sería la mejor forma de regular el mercado para considerar de mejor manera eh, como el tema ambiental o ecológico en sí? Mm. Y con respecto a la Plimson, la línea de Plimson, también me hace la analogía que cuando uno carga la pickup de una camioneta, uno ve los neumáticos para saber hasta dónde es lo suficiente. Entonces, como que uno lo relaciona constantemente en su vida cotidiana, entonces sería importante que de la misma manera podamos relacionarlos en temas ecológicos. Mira, para no extender mucho la pregunta e ir directo al hueso, directo al hueso, dije yo, directo al grano. Yo creo que ya después de los 90 minutos hablando ya quedo un poco averiado, pero generalmente dentro del marco neoclásico se definen muchas veces cuotas de producción, pero esto sigue siendo más o menos estructura neoclásica, estructura de economía convencional, las cuotas de producción, que funcionan gran parte de de la extracción de distintos tipos de recursos. Pasa en la pesca, pasa generalmente en algunos sistemas ganaderos en particular. Ahora no sé si ustedes han estado viendo noticias, pero pasa, por ejemplo, con la estimación sobre el stock de cobre que tiene Chile con respecto a las mineras. Pero aquí hay que establecer límites y hay que establecer ciertas cuotas y poder estudiar ¿cuáles son algunos de los efectos en términos experimentales? Vivir con ciertos límites. Eh, es algo que yo he mencionado en otras oportunidades. Los límites para nosotros son algo totalmente radical, pero nosotros ponemos límites todo el tiempo.
Los límites son un aspecto generalmente natural de nuestra vida. Los límites que tú colocas a tus hijos para que pueda estar en el celular, los límites que vas a colocar con respecto a las horas de llegada. Nosotros cumplimos límites con respecto al exceso de velocidad en ciertas autopistas, cumplimos límites con el exceso de alcohol que uno puede o no se puede tomar. O sea, los límites están en todo orden, excepto generalmente en los sistemas de producción y el consumo en general. El problema, ¿cierto? O uno de los principales, no problema, uno de los principales desafíos es que nosotros imaginamos poco cómo es vivir una vida con límites. Entonces, ¿qué significa en la práctica, en la materialidad? Que nosotros tengamos un cierto nivel de stock de recursos mensuales que va a ser un cierto nivel de ingreso canjeable, ¿cierto? Nuevamente como estos sistemas de intercambio de bienes y servicios. Significa que vamos a tener una cuota semestral para poder comprar ropa, para que las empresas, ¿cierto?, produzcan un cierto determinado de nivel de producción y no más, porque sabemos que seguir extendiendo los niveles de producción son perjudiciales no solamente para distintas personas, sino también para los distintos ecosistemas. Aquí hay un efecto distributivo que también es claro, o sea, gran parte de la sobreproducción y la sobredemanda está enfocado en un segmento de la población que no lo digo yo y ustedes lo pueden buscar directamente con los datos, que es probablemente los porcentajes, ¿cierto?, de mayores ingresos en economías desarrolladas, y que aparecen ahí los principales responsables muchas veces de efectos del cambio climático en la demanda de materiales, en la demanda de energía, en la generación de emisiones. Es un componente que es una parte de la población de altos ingresos. Una pregunta importante es decir, vale, si es que yo corrijo o mejoro la distribución, ¿voy a tener ese efecto rebote? O sea, cuando yo observo de que hay ciertas sociedades de sobreproducción y sobreconsumo y tienen que tener límites, también tengo que establecer límites en un montón de otras sociedades que han vivido históricamente en la pobreza. Entonces, generalmente son preguntas que son complicadas, pero yo al menos creo, y por lo menos es el principio dentro de la misma economía ecológica, que la primera discusión es establecer límites. Entonces, desde ahí hay muchas herramientas y mucho campo fértil que nosotros desde la investigación, desde las organizaciones, debemos empezar a imaginar como sociedad. Creo que la economía ambiental proporciona herramientas que son útiles para nosotros, pero efectivamente no corrige, no aborda de todo la problemática. Esa es mi opinión, esa es mi opinión personal. Y ahora se Súper. desconectan todos. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Karim. Muchas gracias, Mauricio. En el chat no hay más preguntas, así que en honor al tiempo podríamos dejarlo hasta aquí, si te parece. Súper. Te agradezco muchísimo por la clase, muy buenos comentarios también en el chat. Eh, Así que muchas gracias por la clase, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima clase para que hablemos un poco de datos y algunos instrumentos de política. Perfecto, si no me equivoco, la próxima clase es el próximo Próximo martes. martes. Sí. Súper. En el mismo horario, mismo canal. Que Mismo estén muy horario, mismo bien. hora. Un abrazo, gracias, que estén bien. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Gracias, excelente clase, se agradece.